Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Hoy es viernes 22 de mayo y estamos listos para estudiar la lección una vez más con cada uno de ustedes. Qué bendición que ya se aproximan las horas del día santo del Señor. El día más esperado en la semana, porque la semana, aunque ha sido buena y hemos tenido mucha actividad, también necesitamos ese descanso rico del sábado. Así que mientras lo esperamos y lo vemos llegar, vamos a estudiar la palabra de Dios. Con ustedes, Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. Para estudiar y meditar, lee Elena de Guay en Patriarcas y Profetas el capítulo La Creación y el capítulo La Semana Literal. Muy bien, voy a compartir con ustedes un par de párrafos del capítulo de la Semana Literal. Al igual que el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en 7 días literales. Se emplearon 6 días en la obra de la creación y en el séptimo Dios reposó y luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre. En la ley dada en el Sinaí, Dios reconoció la semana y los hechos sobre los cuales se funda. Después de dar el mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo, como está en Éxodo capítulo 20, versículo 8, y después de estipular lo que debía hacerse durante los 6 días y lo que no debía hacerse el día séptimo. Manifiesta la razón por la cual ha de observarse así la semana, recordándonos su propio ejemplo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Éxodo capítulo 20, versículo 11. Esta razón resulta plausible cuando entendemos que los días de la creación son literales. Los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo, porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. En el día séptimo, el hombre debe abstenerse de trabajar, en memoria del reposo del Creador. Pero la suposición de que los acontecimientos de la primera semana requirieron miles y miles de años ataca directamente los fundamentos del cuarto mandamiento. Representa al Creador como si estuviera ordenando a los hombres que observaran la semana de días literales en memoria de largos e indefinidos periodos. Esto es distinto del método que Él usa en su relación con sus criaturas. Hace oscuro e indefinido lo que Él ha hecho muy claro. Es incredulidad en la forma más insidiosa y por lo tanto más peligrosa. Su verdadero carácter está disfrazado de tal manera que la sostienen y enseñan muchos que dicen creer en la Sagrada Escritura. Los geólogos alegan que en la misma tierra se encuentra la evidencia de que esta es mucho más vieja de lo que enseña el relato de Moisés. Han descubierto huesos de seres humanos y de animales, así como también instrumentos bélicos, árboles petrificados, etc., mucho mayores que los que existen hoy en día y que hayan existido durante miles de años, y de esto infieren que la tierra estaba poblada mucho tiempo antes de la semana de la creación, de la cual nos habla la Escritura, y por una raza de seres de tamaño muy superior al de cualquier hombre de la actualidad. Semejante razonamiento ha llevado a muchos que aseveran creer en la Sagrada Escritura a aceptar la idea de que los días de la creación fueron periodos largos e indefinidos. Pero, sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Los que razonan con tanta seguridad en cuanto a sus descubrimientos no tienen una noción adecuada del tamaño de los hombres, los animales y los árboles antediluvianos, ni de los grandes cambios que ocurrieron en aquel entonces. Los vestigios que se encuentran en la tierra dan evidencia de condiciones que en muchos casos eran muy diferentes de las actuales. Pero el tiempo en que estas condiciones imperaron solo puede saberse mediante la Sagrada Escritura. En la historia del diluvio, la inspiración divina ha explicado lo que la geología sola jamás podría desentrañar. En los días de Noé, hombres, animales y árboles de un tamaño muchas veces mayor que el de los que existen actualmente fueron sepultados y de esa manera preservados para probar a las generaciones subsiguientes que los antediluvianos perecieron por un diluvio. Dios quiso que el descubrimiento de estas cosas estableciera la fe de los hombres en la historia sagrada, pero estos, con su vano raciocinio, caen en el mismo error en que cayeron los antediluvianos. Al usar mal las cosas que Dios les dio para su beneficio, las convierten en maldición. Uno de los ardillas de Satanás consiste en lograr que los hombres acepten las fábulas de los incrédulos, pues así puede oscurecer la ley de Dios, muy clara en sí misma, y envalentonar a los hombres para que se rebelen contra el gobierno divino.
Sus esfuerzos van dirigidos especialmente contra el cuarto mandamiento, porque este señala muy claramente al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, como está en Deuteronomios capítulo 29, versículo 29. Nunca reveló Dios al hombre la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. La ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Muy bien, quiero compartir con ustedes un párrafo del capítulo 2, la creación, que me parece muy contundente. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en toda la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Aquí se expone con claridad el origen de la raza humana. El relato divino está tan claramente narrado que no da lugar a conclusiones erróneas. Dios creó al hombre conforme a su propia imagen. No hay en esto misterio. No existe fundamento alguno para la suposición de que el hombre llegó a existir mediante un lento proceso evolutivo de las formas bajas de la vida animal o vegetal. Tales enseñanzas rebajan la obra sublime del Creador al nivel de las mezquinas y terrenales concepciones humanas. Los hombres están resueltos a excluir a Dios de la soberanía del universo, que rebajan al hombre y le privan de la dignidad de su origen. El que colocó los mundos estrellados en la altura y coloreó con delicada maestría las flores del campo, el que llenó la tierra y los cielos con las maravillas de su potencia, cuando quiso coronar su gloriosa obra colocando a alguien para regir la hermosa tierra, supo crear un ser digno de las manos que le dieron vida. La genealogía de nuestro linaje, como ha sido revelada, no hace remontar su origen a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino al gran Creador. Aunque Adán fue formado del polvo, era el Hijo de Dios. Muy bien, continuamos con la lectura. Hay un cúmulo de evidencias basadas en consideraciones comparativas, literarias, lingüísticas y otras que convergen en cada nivel y lleva a la única conclusión de que la designación Yom, día, de Génesis capítulo 1 significa sistemáticamente un día literal de 24 horas. El autor de Génesis 1 no podría haber producido formas más abarcadoras e integrales de expresar la idea de un día literal que las elegidas. Las mentes más sobresalientes, si no son guiadas por la palabra de Dios, quedan desconcertadas en sus intentos de investigar la relación entre la ciencia y la revelación. El Creador y sus obras están más allá de su entendimiento, y porque ellas no pueden ser explicadas por las leyes naturales, declaran que la historia bíblica no es digna de fe. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 269. Preguntas para dialogar. Presta atención a la cita anterior de Elena de White. ¿Con cuánta frecuencia en la actualidad vemos exactamente lo que ella escribió, incluso entre los cristianos profesos que, ante las afirmaciones de la ciencia, preferirán automáticamente dichas afirmaciones por sobre el relato bíblico, lo que, como ella escribió, implicaría que la historia bíblica no es digna de fe? Bien, no podríamos responder esta pregunta con completa exactitud, pero sabemos que en nuestra iglesia, a nivel mundial, muchas personas han salido de las filas de la iglesia no solo por estas cuestiones, sino por muchas otras. Así que cada persona ha tenido su prueba de fe, unos acerca de este tema, otros con relación incluso a la misma Elena de White. Muchos miembros de nuestra iglesia que llevan años dentro de ella no creen en los escritos de Elena de White y prefieren creer otras corrientes filosóficas o otras declaraciones científicas en vez de lo que Dios ha revelado por medio de su palabra y por medio de los escritos de la sierva del Señor. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué es imposible que alguien considere la Biblia seriamente mientras acepta la evolución teísta? Si conoces a un evolucionista teísta que dice ser cristiano, ¿por qué no le pides que explique la cruz a la luz de lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 5 sobre el vínculo directo entre la caída de Adán, la muerte y la cruz de Jesús? ¿Qué explicación te da? No podría explicarlo, porque la evolución teísta enseña de que Jesús creó, pero que al mismo tiempo dejó que esa creación evolucionara. Para el cristiano que cree en la evolución teísta, la historia de Caín y Abel no sucedió como está en Génesis capítulo 1, capítulo 2, porque entonces lo que ellos postulan no sería real. O es una cosa o es la otra.
Ellos dicen que el Señor efectivamente creó los elementos necesarios para que en el planeta Tierra surgiera la vida, y que esa vida surgió en millones y millones de años. Luego entonces lo que Dios reveló en su palabra a través del Génesis de la creación del ser humano en 6 días y que más tarde Adán y Eva procrearon, esa historia no concordaría con las postulaciones de la evolución teísta. Sí, es que es importante darnos cuenta que incluso si no existió pues la historia de Adán, ni de sus hijos, ni de las generaciones posteriores, pues tampoco hubo caída, no hubo pecado, entonces no hubo necesidad entonces de la muerte de Cristo. Entonces, ¿para qué Cristo? Exactamente, esto es peligroso porque muchas personas podrían concordar con la teoría de la evolución teísta. Muchas de las personas podrían creer que Dios efectivamente creó y que más tarde el mismo Señor ayudó para que todo evolucionara, pero esto es una trampa que el enemigo está metiendo en la mente de los cristianos, porque al quitar la historia de la creación como sucedió en Génesis, sencillamente están sacando a Jesús de la ecuación. Porque si, como decía mi esposa y como dice la lección de esta semana, si Adán y Eva no pecaron, ¿para qué es necesaria entonces la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Ninguna razón tendría. Así que no puede haber ningún punto de concordancia entre la creación como la reveló Dios en su palabra y la evolución teísta. Muy bien, pregunta número 3. Si la Biblia es la revelación de Dios, entonces ¿no se abren los ojos y la fe del creyente a la realidad mayor según se expresan las Escrituras? ¿Cómo pueden decir que los cristianos son de mente cerrada cuando en realidad abren la mente de las verdades bíblicas reveladas por un Dios infinito? De hecho, una visión atea y materialista del mundo es mucho más estrecha que la cosmovisión cristiana. Es cierto, aunque también he escuchado que algunos dicen que se necesita más fe para creer en la evolución que en la creación de Dios. Yo prefiero creer que existe un Dios que es santo y perfecto y que es el diseñador detrás de todo lo que nosotros vemos. Es difícil creer cómo todo el mundo encaja a la perfección las células, el sistema solar, la Vía Láctea, el universo y todo lo que nosotros hemos podido conocer a través de la ciencia. Con cada nuevo conocimiento, con cada nuevo descubrimiento, vemos detrás de todo eso un diseñador inteligente. Algo tan perfecto no pudo haber sido creado de la nada. Así como se presenta el ejemplo del reloj. Amor, si a ti te presentan un reloj y te dicen, mira, este reloj apareció de la nada, existe por sí solo, o sea, apareció, unas piececitas empezaron a juntarse uno con la otra, el viento lo empujaba para allá y el otro viento lo empujaba para acá, y entonces toda esa máquina compleja del reloj vino a surgir así, en ese vaivén de vientos y relámpagos y cosas. ¿Tú creerías eso? No. Detrás de esa máquina, que es un sencillo reloj que da la hora, que tiene cronómetro, que tiene alarmas, nosotros podemos distinguir la obra de un diseñador. Entonces, si nosotros podemos reconocer la obra de un diseñador en la estructura, digamos, no tan compleja como la de un reloj, ¿cómo no podemos reconocer la obra de un diseñador inteligente en todo lo que nosotros podemos ver del planeta Tierra y lo que la ciencia ha descubierto del universo? Y es que la obra que Dios hizo en nosotros es mucho más compleja que la de un reloj. Correcto. Porque es que nuestro cuerpo solo, él se sana solo. Nuestro cerebro tiene tantas conexiones, todo nuestro cuerpo es un sistema súper complejo. Entonces yo no creo, por lo menos yo no creo que yo venga de la mera coincidencia o de vientos que soplaron o de organismos que evolucionaron. Sí, se necesita, como dije, más fe para creer en la ciencia evolutiva que en la creación. Y lo triste es que sería fe para creer en otros seres humanos igual que nosotros, igual con limitaciones en su pensamiento, en su inteligencia. ¿Por qué voy a creer yo en un ser humano igual que yo que también se equivoca? Y si él está equivocado, y si él lo que hizo fue que se inventó esa historia, yo prefiero creerle a mi Dios, que me ha dado bastantes pruebas mostrándome que él está ahí conmigo. Prefiero creerle a él que a otro ser humano. Así es. Bien, vamos con la última pregunta. Como creyentes fieles a la palabra de Dios, ¿cómo podemos ayudar a quienes luchan con cuestiones de identidad sexual? ¿Por qué no debemos ser los que lanzan piedras, incluso con personas que, como la mujer en adulterio, son culpables de pecado? Pues número uno, nosotros deberíamos hacer lo que Cristo haría, aceptar a la persona
tal como es. Así como nosotros aceptaríamos a una persona que, digamos, está en el alcohol, está en las drogas, está en cualquier pecado. O sea, nosotros debemos recibir incluso a los que tienen orientaciones sexuales diferentes como cualquier otro ser humano que necesita de Cristo. Mostrarle el amor de Dios, mostrar que Dios tiene poder incluso para reorientar nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, incluso nuestra orientación sexual. Decirle a la persona que Jesús puede hacer de él una nueva criatura, así como lo ha hecho con muchas personas. Segundo, la persona debe reconocer, así como todos los pecadores debemos reconocer que estamos en pecado. Y esta persona que tiene una orientación diferente, digamos que es hombre pero se siente que es mujer, debe poner esa situación en las manos de Dios. Reconocer que no es la voluntad de Dios que esta persona siente esta orientación sexual diferente a la natural. Porque Dios es santo, Dios es perfecto, Él no se equivoca. Y estoy seguro de que si esta persona humildemente, con todo el corazón, pone esa situación delante de Dios, Dios obrará un milagro, grandes cosas en su vida. Lo importante es que nosotros no rechacemos, sino que aceptemos con amor a todos los hijos de Dios por igual. También es importante que nosotros podamos compartir con ellos lo que dice la palabra de Dios. Y es que el Señor creó. Y así como Él creó, hizo absolutamente todo tan bello y tan hermoso, también puede recrearnos. Amén. Él puede hacernos nuevas criaturas. Él puede arreglar todo lo que Satanás dañó. Y así hemos llegado al final de nuestro estudio de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de crecimiento espiritual para cada uno de ustedes, así como también lo ha sido para nosotros. Que Dios les bendiga. Feliz sábado.